Buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre el Theragnostics en cáncer de próstata en el año 2022. Recordemos que la imagen molecular es la unión de la biología molecular y la imagen biomédica en vivo. Es decir, podemos marcar un receptor de somatostatina, en el caso del cáncer de próstata, una glicoproteína transmembrana como es el PSMA, y esto le unimos un isótopo radiactivo como puede ser el tecnecio, el indio, el galio, tratar a los pacientes con lutecio y esto nos va a permitir obtener esta imagen molecular. Y esto nos ha permitido hacer diagnóstico, estadificación de las patologías, caracterizar biológicamente los tumores, poder administrar terapias, evaluar la respuesta al tratamiento y reestadificar a los pacientes. Recordemos que el 31 de marzo se celebra el Día del Teragnóstico y en medicina nuclear es de conocimiento que desde el año de 1941 se administró la primera terapia para el cáncer bien diferenciado de tiroides con yodo 131. En el año de 1994 la terapia para tumores neuroendocrinos bien diferenciados con lutecio dotapéptido, y ya recientemente en el año 2021 con la aparición del ensayo pivotal Vision Clinical Trial, la administración de terapia con lutecio en el contexto del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Y esto es lo que se conoce como medicina de precisión, en donde podemos hacer una imagen molecular que nos permite valorar en este caso la expresión de la glicoproteína transmembrana PSMA y poder administrar una terapia con lutecio. Y traigo esta carta al editor que aparece en el European Journal of Nuclear Medicine porque parece importante el concepto en relación como si deberíamos decir teragnostic o teragnostics, y recordar que la agnosis es la generación del conocimiento, la parte del diagnóstico en donde en medicina nuclear nos referimos más que a la enfermedad y poder administrar un tratamiento. Lingüísticamente la mejor manera de decirlo sería terapoagnostics, con lo cual en medicina nuclear podemos administrar estos radiofármacos a través de la generación de esta imagen molecular y asimismo poder administrar una radioterapia en medicina de precisión. Si empezamos por la parte del diagnóstico y de la generación del conocimiento, pues sabemos que los PSMA ligandos tienen su target metabólico, que es la glicoproteína transmembrana, que ya ha mostrado un claro beneficio en ensayos clínicos y que ha mostrado el rol principalmente en recaída bioquímica en pacientes de alto riesgo y actualmente previo al tratamiento de los fármacos radioactivos con lutecio. Sin embargo, no es el único fármaco que tenemos la FDG, el metabolismo de la glucosa, la colina que se está utilizando actualmente en el contexto del hiperparatiroidismo primario, el fluoruro sódico y la fluorciclovina en el contexto de recaída bioquímica. Sin embargo, es importante recordar que la FDG está teniendo un papel preponderante actualmente en relación con la concordancia de la captación con respecto al PSMA como un pronóstico del tratamiento y poder determinar si el paciente puede ser llevado o no a un tratamiento con lutecio. En el caso de un PSMA positivo con un FG concordante versus un PSMA positivo con un FG negativo, que va a tener un mejor predictor de respuesta y pronóstico de la enfermedad. Y cuando nos referimos a PSMA en general, tenemos un ligando genérico que es PSMA, pero tenemos varias moléculas, el 1007, que es el que estamos utilizando actualmente en Colombia para diagnóstico, tenemos también el RH PSMA7 y dos moléculas que ya son aprobadas por la FDA, el DSFPIL y el PSMA11, y el que se utilizó en el Vision Trial, el PSMA617 para administración de terapia con lutecio. Y esto es importante para los médicos nucleares, pero también para los urólogos, y es saber cuál es el isótopo y el fármaco que estamos utilizando, porque no es lo mismo hacerlo con galio, con flúor, y lo mismo utilizar un PSMA11 que 1007. Como lo pueden ver en la imagen, ustedes pueden ver PSMA11 a la izquierda de la pantalla, una eliminación predominantemente urinaria, lo que disminuiría la posibilidad de detección a nivel del lecho prostático, ventaja que tiene el 1007 por su mayor eliminación bilioentérica y mayor visibilidad de las lesiones a nivel del lecho prostático, pero menor visibilidad en el contexto en el escenario M1C metastásico al hígado. El DSFPIL muy similar a PSMA11 y lo mismo con el CTT 1057. Estos son los ensayos pivotales que dieron lugar a la aprobación del galio 68 PSMA11. Fue aprobado en diciembre del 2020 con este estudio publicado en JAMA Oncology, y más recientemente en mayo de 2021 el DSFPIL marcado con flúor con sus ensayos pivotales OSPREY y CONDOR en el contexto de recaída bioquímica y alto riesgo. Y se ha intentado estandarizar con varios, digamos, guías para manejar el diagnóstico de los pacientes con cáncer de próstata y PSMA
hay ProPSMA. Les traigo la escala esta del PSMA, que es una escala semi-cuantitativa visual que nos permite cuantificar la cantidad de captación o la captación de las lesiones con respecto al hígado y a las lesiones a nivel de las glándulas salivales, y nos da una escala de 5 puntos, en donde el 4 y el 5 son probable y definitivamente cáncer de próstata, y ellos sugieren que esta escala deberíamos utilizarla y colocarla al final del reporte. Este es un ejemplo, un paciente con alto riesgo, un Gleason 4+4, un PSA inicial de 40.5, y fíjense cómo en el lecho prostático a nivel de la próstata vemos un PSMA 2/3, una captación más intensa que el hígado, EPSMA 5, lo cual lo hace tumoral, unos ganglios a nivel de la pelvis, un estadio N1 con un PSMA 3/3, una captación más intensa que las glándulas salivales, igualmente un PSMA 5 que es confirmatorio de cáncer de próstata, un ganglio mediastinal, un M1A con alta intensidad de captación, y un PSMA 2/3, EPSMA 5, nivel supraclavicular en un escenario M1A. Aquí aparece una captación que no tiene traducción morfológica, que se categoría como un PSMA 0/3, un EPSMA de la escala 3, lo que nos permitiría hacer una imagen más específica, como podría ser una resonancia, para cuantificar esa metástasis a nivel del hueso. Este año aparece este estudio que realmente generó, digamos, mucha controversia. Algunas personas lo catalogaron como innovador. Genera muchas expectativas porque es la posibilidad de hacer una resonancia unida con PSMA y evitar a los pacientes una biopsia previo al diagnóstico. Sabemos que la resonancia tiene una alta precisión en el diagnóstico del cáncer de próstata, y esto va, digamos, unido al PSMA, esta glicoproteína que tiene una alta sensibilidad y especificidad, pues evitar con seguridad la biopsia antes de la prostatectomía. Se estudiaron 25 pacientes a los cuales se les hizo prostatectomía sin biopsia, basados en esta alta sospecha por la resonancia, con un estadio PIRADS 4 y un PSMA que tenía en la escala de 5 puntos, un SV por encima de 4. Todos los pacientes mostraron en la patología un subgrado 2 CP con la histopatología posoperatoria. Sin embargo, hoy es importante decir que no debe ser considerado como un procedimiento estándar, pero creo que genera muchas expectativas, y si en el futuro pues poder hacer estudios con más pacientes dentro de un ensayo clínico de corte prospectiva que puedan, digamos, confirmar estos resultados. En la parte del diagnóstico, importante conocer, pues obviamente que este lutecio es internalizado por endocitosis, y al estar más cerca del núcleo, pues va a producir la doble ruptura de la cadena de ADN que va a llevar a la muerte celular de esta célula, con resultados muy importantes mostrados por el estudio ProPSMA y Vision. Aquí, pues en gammagrafía ósea, galio 68, PSMA y lutecio es un poco lo que estamos haciendo. Uno de los pacientes que hemos tratado con una enfermedad metastásica muy importante, pero que nos permite ver lo que estamos tratando y también tratamos lo que estamos viendo. Si empezamos por el escenario localizado del cáncer de próstata, en esta línea del tiempo, podemos ver que existe un ensayo, que es el ensayo Lutectomy, neoadyuvancia previo a la prostatectomía. Es un ensayo clínico de un solo brazo que va a valorar la dosimetría de la seguridad y el potencial beneficio del lutecio 617 previo a la prostatectomía. Se incluyen pacientes que tienen biopsia positiva de cáncer de próstata y que tienen algunas características de alto riesgo, como son un PSMA mayor a 20, un ISUB 3 a 5, un CT2 o mayores, una enfermedad N1, que se comprueba que no tiene metástasis a distancia y que tiene una alta captación en el PSMA como predictor de respuesta, como un SV máximo mayor a 20. Inicialmente, entonces, son 20 pacientes, se van a dar a los primeros 10 un ciclo de 5 gigabecquerelios de lutecio PSMA 617, y a los otros 10 pacientes 2 ciclos. Con 6 semanas posteriores se les va a realizar la prostatectomía y la resección de la ganglios nodales pélvicos. El endpoint primario de este estudio va a ser la absorción en dosis, y se considera que es clínicamente significativo que tenga una absorción mayor a 10 Grays a nivel de la próstata. Y los secundarios, una respuesta en imagen por PET con PSMA con una disminución de más del 30%, la respuesta bioquímica, la respuesta patológica, los eventos adversos de PSMA lutecio, la seguridad a nivel de la cirugía y, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes, reclutando pacientes en junio de 2020, y se espera que empecemos a tener resultados prontamente. Ya en el escenario hormonosensible metastásico tenemos 2 estudios importantes. Vamos a hablar de uno de ellos, el Upfront PSMA y el PSMA Addition.
Pues ustedes saben que en el cáncer de próstata, en este contexto hormonosensible, tenemos varias alternativas: terapia de privación androgénica, abiraterona, prednisolona, la unión de los taxanos con la terapia de privación androgénica. Actualmente, pues el uso de terapia de privación androgénica con antiandrogénicos de segunda generación unidos con docetaxel, y por supuesto aparece el lutecio como una nueva alternativa para el contexto de estos pacientes. Es un estudio de fase 2 randomizado, en los cuales se les va a dar a un grupo docetaxel con lutecio versus docetaxel. Son pacientes con cáncer de próstata que tienen menos de 12 semanas desde el diagnóstico y que tienen metástasis confirmadas en imagen convencional, esto es importante, en TAC y en gamografía ósea, con un PSMA mayor a 10. En la pre-randomización se les va a hacer los dos PET, el PSMA y FDG, ya sabemos como predictores y como pronósticos de la respuesta. En PSMA PET se va a valorar la alta captación de los tumores y el alto volumen tumoral, y en FDG, pues que haya más enfermedad realmente captando a nivel del PSMA y no lo contrario, porque esto excluiría a los pacientes. Entonces, en el primer grupo se les va a dar 7.5 gigabecquerelios en 2 ciclos de lutecio, unido al docetaxel 75 miligramos por 6 ciclos. Se va a aleatorizar 1 a 1 y el brazo de control será docetaxel a la misma dosis. El endpoint primario de este estudio será el PSMA indetectable a las 12 semanas, y los secundarios, la seguridad, el tiempo de resistencia a la castración, la progresión de PSA, la progresión radiológica, la respuesta temprana con PET con PSMA, la calidad de vida, que es tan importante en estos estudios, y la supervivencia global. Ya más adelante, cuando nos acercamos a la resistencia a la castración, digamos de primera línea, podríamos ir con el ensayo Bullseye y también con lutecio PSMA, enzalutamida, el ensayo ENSAPI. Este es el que les voy a mostrar actualmente, pero recuerden que aquí en este escenario metastásico pues tenemos otras alternativas, como puede ser abiraterona, prednisolona, enzalutamida, el radio 223 como primera línea previo al taxano en unos pacientes, digamos, específicos, lutecio PSMA y quimioterapia. Este ensayo clínico es un ensayo randomizado, también fase 2, que utiliza el PSMA como un indicador en el cáncer de próstata metastásico, y se va a aleatorizar 1 a 1 en el grupo de enzalutamida más lutecio PSMA y otro grupo versus enzalutamida a la misma dosis. Los criterios de elección son cáncer de próstata metastásico resistente a la castración con elevación del PSA por encima de 5, que no hayan recibido quimioterapia para el contexto del cáncer metastásico resistente a castración y que tenga más de 2 factores de riesgo de falla temprana en enzalutamida, con un PSMA que muestre un SV máximo mayor a 15, es decir, que tenga un SV alto en el PET con galio 68 PSMA. Y en la estratificación, el sitio del estudio que tenga un volumen de enfermedad en donde son más de 20 o menos de 20 lesiones, que haya tenido previamente en el escenario hormonosensible metastásico docetaxel o que previamente haya recibido abiraterona. Como les dije, se le utiliza 1 a 1 y el endpoint primario será la supervivencia libre de progresión de PSA, y los secundarios, la supervivencia libre de progresión radiológica, la tasa de respuesta objetiva de PSA, el dolor, la calidad de vida, la supervivencia global, y son 160 pacientes que son reclutados y esperamos resultados en junio del próximo año. Y fíjense que ya para finalizar, en la resistencia a la castración tenemos más de 10 ensayos clínicos que están actualmente en curso. Voy a hablar de estos que son 2 muy importantes para nosotros y que le dieron lugar a la aprobación del PET con PSMA, que es el ensayo Therapy. Ustedes saben, los aleatorizaban en cabazitaxel versus lutecio PSMA en aleatorización 1 a 1, con una reducción del PSA cuando se administraba lutecio del 66% versus el 37% del cabazitaxel. En relación con la supervivencia libre de progresión, 19% para el grupo de lutecio versus 3% con respecto a cabazitaxel, y la tasa de respuesta objetiva cercana al 50% en el grupo de lutecio versus el 24% con menos efectos secundarios. Y este análisis posterior que se hace a estos 200 pacientes que nos muestra efectivamente esto que estábamos comentando, y es la opción de tener ese PET con PSMA en donde podemos medir el SV-min y en el FDG el volumen tumoral metabólico para definir si el paciente va a ser o no candidato a la terapia. Esto es muy importante para nosotros los médicos nucleares a la hora de definir el tratamiento, y es que se encontró que en esos pacientes con PSMA PET que tenían un SV-min menor de 10,
tenían mejor respuesta en lutecio que cabazitaxel, pero una respuesta que no es suficiente. Mientras que en esos pacientes que tenían un SVmin mayor a 10, tenían una importante respuesta con respecto al grupo de cabazitaxel y pues obviamente se relaciona su mayor intensidad de PSMA con mejor respuesta a la terapia en lutecio versus cabazitaxel. Y pasa lo contrario con PET con PSMA, en donde sabemos que cuanto menos volumen tumoral tengamos, mayor probabilidades vamos a tener de respuesta en los dos grupos y por lo tanto, cuanto más volumen tumoral vamos a tener, peor respuesta en el grupo de lutecio y cabazitaxel como un pronóstico de enfermedad y predictor de respuesta. Esta es el del Vision Clinical Trial, ustedes ya lo conocen, supervivencia global 15.3 meses con respecto a 11.3 y supervivencia libre de progresión radiológica 8.7 con respecto al 3.4 y al Standard of Care. Y quise traer esta tabla porque me parece importante saber el SV máximo al momento de incluir el paciente, y es que no puede haber discordancia con el PET con glucosa, que entre otras cosas en Vision no se hizo, y aquí se puede cuantificar el SVmin por encima de 20 con una mejor respuesta. Mientras que en Vision se incluyeron pacientes que tenían un SV máximo por encima del hígado, es decir, se podrían incluir pacientes que tenían fenotipos diferentes de captación con respecto a la FDG o que tenían baja captación de PSMA con supervivencias bastante buenas y que dieron lugar a la aprobación. Ya más recientemente el ensayo RALU, el ensayo de, digamos, secuenciar a los pacientes de radio a lutecio, es importante porque en términos de toxicidad nos muestra que solamente el 41% presentaron toxicidad grado 3 o 4 y las anormalidades de los laboratorios se presentó principalmente en la hemoglobina en el 35%, en el recuento de plaquetas en el 13%, 2% para los neutrófilos, y nos muestra que en los pacientes en supervivencia global después de la primera inyección de radio tuvieron una supervivencia media de 31.4 meses, esto en el análisis interino, y la supervivencia global en el grupo de lutecio PSMA de 12.6, lo cual muestra que en estos pacientes que tienen predominantemente enfermedad a nivel del hueso se puede secuenciar de manera tranquila y muy bien tolerada con datos similares en resultados a los que se han reportado previamente para el grupo de radio y posteriormente para el grupo de lutecio. Ya para finalizar, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar que este lutecio no esté en la última línea del tratamiento. Creo que Vision y ProPSMA nos han brindado una alternativa para este contexto, para llevar más adelante al lutecio y, por supuesto, estas combinaciones de las cuales estábamos comentando recientemente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues que hayan aparición de resultados que están reclutando actualmente en contexto de adyuvancia, como el ensayo lutectomía. En escenario inmunosensible tenemos más de 3 estudios y fíjense que en resistencia a la castración aparecen múltiples combinaciones con cabazitaxel, enzalutamida, viraterona, que nos van a permitir probablemente tener mejores resultados. Este es uno de los pacientes, gammagrafía ósea, PET con galio, terapia de lutecio de rastreo posterior a la terapia con lutecio, que nos permite cuantificar de manera efectiva cuánto estamos depositando en cada una de las decisiones y de esta manera predecir. Este es un paciente que empezamos a tratar en 444 de PSA previo a la terapia. 2 primeras dosis, logramos más del 50% de respuesta, se mete la pandemia, lo volvemos a tener casi un año después, en marzo de 2021, le administramos la tercera dosis, empieza a disminuir con una importante respuesta al tratamiento. Y recuerden, gammagrafía ósea, PET con Fluor o galio PSMA, PET con FDG para valorar el pronóstico de los pacientes y rastreos postterapias para cuantificar lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Me voy con este aviso final, y es que en medicina nuclear no solamente tratamos lo que vemos, sino también vemos lo que tratamos. Muchas gracias.